Los descubridores del Río de la Plata y del Paraguay, Juan Díaz de Solís, Alejo García, Sebastián Gaboto, los conquistadores Irala, Ayolas y Hernandarias, los cronistas que acompañaron a aquellos como Ulrico Smil, García de Noguer, Luis Ramírez y Fernández de Oviedo y Valdés y otros tantos, desde 1519 hasta 1570, han mencionado en sus crónicas que eran convidados frecuentemente con Muyá, Muyapé y Muyapé Guazú. Al principio creí que estos tres términos diferentes significaban un mismo alimento y que obedecían a la región en donde los guaraníes se los ofrecían. Pero gracias a los registros de los mercedarios y dominicos que obran en el Archivo Nacional de Asunción, pude saber la diferencia entre las tres denominaciones. Que en Muyá eran panecillos a partir del pisado o amasado de maíz o de mandioca o juntos, algunas veces con la parte grasosa de carne de caza o de pesca, o simplemente con agua que con el correr del tiempo evolucionó en más de 100 variedades. Para 1600 la palabra chipá sustituyó a Muyá hasta la actualidad. Con relación a la denominación de Muyapé, un sacerdote dominico que primeramente estuvo por el Caribe, dice que esto era igual al casabe de las Antillas y a la tapioca del Brasil, hecha con harina integral húmeda de mandioca, cocida sin aditamento alguno sobre piedra caliente. Como no era un amasado ni torta, evidentemente se trataba de un arenado como técnica culinaria. En nuestro país, este Muyapé evolucionó en Beyupé y finalmente en Beyú hasta hoy con múltiples variedades. Esta nomenclatura nunca tomó la palabra chipá. Por último, para conocer el origen del Muyapé Guazú, nuevamente recurrimos a los informes de los mercedarios. Según ellos, entre 1575 y 1580 ya le llamaron chipapé Guazú, cocinado a doble fuego abajo y arriba por la dificultad para voltear la masa, y muy pronto se redujo a chipaguazú. Dejaron hasta la receta de un chipaguazú de abaticú o torta de choclo, y cuando el preparado era a base de harina de maíz maduro, la llamaban torta de maíz. Esta torta de maíz fue pedido por el general Francisco Solano López en 2 oportunidades para la Guerra Grande, para que los combatientes se avíen con ella para 15 días. Desde Humaitá ya no pide torta de maíz, sino sopa de maíz para 15 días. Por lo tanto, fácilmente se puede inferir que esta tercera rama del Muyá dio origen al chipaguazú, por un lado, y por otro, a las tortas de paila y de olla, y a la sopa paraguaya, que entre las tres hasta hoy casi no hay diferencia. El término sopa paraguaya apareció en la década de 1880 en un periódico local en boca de un diplomático extranjero. Si no fuese por la enorme ayuda de Eusebio Velázquez, exfuncionario del Archivo Nacional, no hubiese sido posible este enorme hallazgo, y que se plasmó en el 2020 en un mapa conceptual de la evolución de Muyapé en 500 años, que resume en casi 130 productos en la actualidad, como 100 variedades de chipas y sus diferentes formas de cocción, 8 clases de vellú y 6 de chipaguazú, 5 clases de tortas y 6 tipos de sopa paraguaya, asimismo 12 variaciones del caburé. Mientras seguimos narrando la historia del Muyá, apreciaremos las principales chipas. Equivocadamente, muchos creen que la chipa nos llegó del Perú. Sin embargo, hurgando la historia de la gastronomía peruana, nunca existió alimento alguno con ese nombre, mucho menos panecillos a base de la harina de maíz o de mandioca.
Sí se menciona al casabe como el del Caribe o el muyapé en suelo guaraní, como también una torta a base de maíz. Ambos no sobrevivieron en la época colonial del Perú. Con relación al término chipá, según diccionarios quechuas, se refieren a canasta para transportar frutas en época precolombina o colonial, como también significaba envoltorio en hoja, bulto o fardo. Según un importante estudio sobre la nomenclatura chipá, el investigador Grillo Benítez menciona que ya en 1639 el padre Antonio Ruiz de Montoya, en su diccionario Tesoro de la Lengua Guaraní, aparecen las palabras tupá o tipá como torta de harina, en donde realmente ni tu ni ti no reproducen un sonido muy del guaraní que en español no se puede escribir ni con CH, ni con SH, ni con la T. Según Grillo, chipa, al ser una palabra compuesta, chic significaría hacer alimento o alimentar, y el sufijo pa, alimento cocido. Por lo tanto, según este investigador, que chipa podría ser una síntesis fonética popular que se consolidó por su sonoridad y simplicidad. Benítez fue categórico al afirmar que, entre comillas, en Paraguay chipa no es préstamo exacto de una lengua, es una creación mestiza, una adaptación cultural. El paraguayo no heredó la palabra, la rearmó, la sostuvo en la boca, en el horno y en la memoria. Mestizaje del muyá. Recordemos que en 1536, en el primer encuentro de los carios guaraní con ayolas e irala en la aldea Ambaré, actual Lambaré, y recuerden que nunca existió un cacique Lambaré, luego de 3 días de tibias escaramuzas, aquellos nativos sellaron voluntariamente la alianza con los españoles. Un año después se fundó Asunción y desde 1539 ya aparecieron los primeros colonos hispanos con sus semillas, aves de corral, cerdo, oveja y cabra. Para ese año Irala ya fundó más de 7 colonias que luego se tornaron pueblos y se convirtieron en fuertes colonias hortigranjeras, estrictamente respaldados por los franciscanos. Las mujeres indígenas encargadas por la cocina y la chacra, sin ningún problema incorporaron a sus ollas todos los productos introducidos por los españoles. En 1555 Irala recibe las 7 vacas y un toro que por 10 años fueron sagradas como las vacas de la India, porque su destino era minar todo el río de la Plata de vacunos. En 1565 se autorizó el uso de la leche y su derivado, el queso, y desde 1570 el consumo de las reses. Uno de los grandes beneficiarios del huevo, queso y leche precisamente fue el muyá y sus 3 variantes. Por lo tanto, antes de que Asunción sea madre de 70 ciudades, sus panes y tortas ya fueron mestizadas con algunos ingredientes del viejo mundo. La rica cocina cario-guaraní, enriquecida con aportes españoles, acompañó a las familias criollas, mestizas e indígenas en su mayoría absoluta en todas las misiones fundadoras. En castellano indistintamente se puede decir el chipá o la chipa.